Sí, está. En el último panel, que como siempre se nos atrasó algunos minutos, estamos con Federico Furiase. Federico es director del Banco Central. Gracias, Fede. Sabemos que la agenda del funcionario público siempre es muy atareada, y la verdad que hoy tuvimos 3 funcionarios públicos cada vez que vienen al instituto y se toman el tiempo para estar y hablar con el ecosistema empresario. Es algo que apreciamos mucho, así que muchísimas gracias en momentos en los cuales seguro están trabajando largas horas. Lo que Federico nos comentó es, él tiene una presentación para hacer, con lo cual luego de la presentación, si ustedes quieren ir haciendo algunas preguntas por WhatsApp, las levantamos y vamos en el ida y vuelta. Pero habiendo dicho eso y dado que estamos un poco atrasados, Fede, somos todo tuyos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, un placer. La idea es hacer una introducción y después, si querés, vamos a las preguntas, así lo hacemos más dinámico y tenemos la presentación de fondo. Quizás alguna pregunta nos lleva a responder y tener de backup la presentación. Bueno, me parece que los puntos a destacar, creo que uno de los puntos más importantes, poniendo en foco en lo que fue la dinámica de los últimos 3 meses, es, yo creo que es muy importante remarcar la resiliencia del programa macroeconómico, ¿no? En términos de que en los últimos meses, producto del ruido político, la incertidumbre que generó las elecciones, con una posición que buscaba desestabilizar, sobre todo golpear lo que era el ancla fiscal, el proceso de dolarización que generó ese ruido político que fue récord. Tuvimos un proceso de dolarización que nosotros lo medimos y fue casi el 50% del agregado monetario M2. El M2 tiene en cuenta lo que es el circulante más caja de ahorro más lo que son las cuentas corrientes, es decir, hubo un grado de dolarización producto del ruido político y la incertidumbre muy fuerte. Y a pesar de ese contexto, tuvimos un programa macroeconómico que claramente lo pudo sobrellevar muy bien. El dato más importante que siempre remarcamos es que a pesar del ruido político que se trasladó a una suba del dólar y del riesgo país, la inflación siguió estando en la zona del 2%, ¿no? Y esa resiliencia del programa macroeconómica está muy conectada, como siempre marcamos, no es casualidad, sino que tiene que ver con una causalidad y tiene que ver básicamente con el trabajo macroeconómico, de estabilización macroeconómica, de orden fiscal, monetario y recapitalización del Banco Central que se fueron haciendo en estos meses. Un trabajo de orden macroeconómico que tuvo que ver con una noción de equilibrio dinámico, de stock y de flujos, que se terminó con el déficit fiscal heredado el primer mes y fuimos a un superávit fiscal, que se terminó en 6 meses con los pasivos remunerados del Banco Central y lo que era la emisión monetaria. En una tercera fase tuvimos una recapitalización del Banco Central en lo que fue el programa con el fondo y el nuevo esquema cambiario de bandas y la salida del cepo. Todas esas fases de orden macroeconómico tuvieron además un resultado muy importante en términos de ordenar los stocks. Muchas veces nos enfocamos en los flujos, ordenar los flujos, pero también hubo un trabajo muy importante de ordenar stocks, que eso se ve reflejado en la caída de todos los ratios de deuda pública PIB que miremos. Si tomamos mercado y organismos internacionales, bajó de 100% del producto allá por diciembre del 23 a la zona de 40 puntos del producto, con una mejora también que se reflejó en la hoja de balance del Banco Central, y que esto es muy importante para entender por qué tuvimos esta resiliencia en medio del ruido político, ¿no? Una hoja de balance del Banco Central que, si tomamos por ejemplo lo que es la relación de cobertura, cantidad de pesos que debe el Banco Central en base monetaria y pasivos remunerados en relación a las reservas brutas, y medimos esa relación de cobertura en relación al dólar que está en el mercado, nosotros recibimos una brecha entre el tipo de cambio de cobertura que refleja la hoja de balance del Banco Central y el tipo de cambio de mercado de 320% allá por diciembre de 23, que era claramente uno de los síntomas del riesgo de hiperinflación, del desequilibrio monetario y cambiario que había.
Hoy esa relación es de menos 20, menos 30%. Nuestra relación de cobertura, base monetaria más pasivo remunerado sobre reservas brutas, da un ratio en torno a 1.000 contra un dólar de 1.400. Cuando en noviembre, diciembre de 23, la relación de cobertura estaba en la zona de 1.500 contra un dólar de mercado oficial que valía 360. Eso refleja una mejora muy potente en lo que es la hoja de balance del Banco Central y la que permitió navegar estas aguas turbulentas producto del ruido político con un proceso donde la inflación, que es la variable más importante para defender el bolsillo de la gente, se mantuvo en la zona de 2% a pesar de todo este ruido político que se trasladó en suba de dólar y de la inflación. También fue muy importante los pasos. Es muy importante en un programa de estabilización no solamente la dirección, sino las secuencias, y que además las fuimos comunicando, que fuimos haciendo durante este año para prepararnos para el ruido político. Allá por febrero de este año, Finanzas hizo una extensión de duration del perfil de vencimientos de la deuda en pesos muy importante, que permitió patear vencimientos para adelante. Esto es muy importante para entender cómo pudimos navegar el ruido político. Marzo-abril se hizo la recapitalización del Banco Central con el programa con el fondo. El Tesoro toma la deuda con el fondo y como tenemos superávit fiscal y una macro ordenada, el Tesoro pudo usar esos dólares para recapitalizar al Banco Central, ¿no? Digamos, dándole dólares líquidos, cancelando las letras intransferibles. Una recapitalización con dólares líquidos al balance del Banco Central. Hago paréntesis, muchos no tienen en cuenta que esta recapitalización del Banco Central entra en las reservas netas. La deuda la tiene el Tesoro con el fondo, no el Banco Central con el fondo. El Tesoro usó esos dólares porque tiene superávit fiscal para recapitalizar al Banco Central recomprándole las letras intransferibles. Dejamos el vencimiento de las LEFIs allá por julio, que eran 15 billones de pesos que vencían a un día. Se efectivizó lo que fue la relación con Estados Unidos, producto de esa relación que fue construyendo el presidente Javier Milei y que terminó en un apoyo financiero importante en un momento clave donde había ruido político, con lo cual, digamos, eso es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Los pasos que se fueron haciendo para poder navegar las aguas turbulentas del ruido político y que fue comunicado. Y que además, como decíamos en ese momento, que la suba del dólar y la suba del riesgo país y de las tasas de interés que se generó en agosto, septiembre, octubre, estaba directamente asociada al ruido político, a la caída en la demanda de dinero y a la caída en la demanda de activos en pesos, producto del ruido político. En una elección donde la gente obviamente y el mercado se asustaba porque tenías como alternativa la vuelta de una oposición que quiere volver al déficit fiscal, la emisión monetaria, el endeudamiento del Banco Central y todo lo que ya sabemos. Y claramente, después de un resultado muy positivo para el gobierno, también se reflejó y se materializó esto que veníamos diciendo. Volvió a colapsar el riesgo país, se desplomaron las tasas de interés, empieza un proceso de normalización monetaria, porque también durante julio, agosto, septiembre, producto del ruido político, la caída en la demanda de dinero y de activos en pesos, desde el Banco Central hicimos un mayor endurecimiento de la política monetaria para defender el proceso desinflacionario ante el ruido político, que ex post terminó exitoso, y que una vez disipado el ruido político, empezamos a tener grados de libertad para también normalizar todo ese proceso de endurecimiento monetario que siempre dijimos que era transitorio, producto de esta economía de guerra que había en medio de la incertidumbre política. Y claramente el desplome del riesgo país y de las tasas de interés también refleja esa postura que teníamos y que la íbamos comunicando al mercado. Así que, y antes de pasar a las preguntas, y como viene diciendo el ministro de Economía, creo que
hoy estamos en un contexto, y quiero poner énfasis, muy constructivo. Creo que se da la combinación de 3 factores que nunca tuvo Argentina y las que nos permite decir que son esos momentos en que la historia está cambiando para bien y que somos protagonistas. Y tenemos un orden macroeconómico muy importante, ¿no?, que se viene consolidando el superávit fiscal, el orden monetario, el fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, la caída de los ratios de deuda pública a PIB, y que eso claramente se ha reflejado en que se sacaron 12 millones de personas de la pobreza, se bajó la inflación muy fuerte, tuvimos un crecimiento durante diciembre 24 contra diciembre 23 arriba del 6%, el crédito al sector privado, a las familias y a las empresas más que se duplicó en porcentaje de producto, y todo esto, no hay que olvidarse nunca, toda esta mejora que generó la estabilización macroeconómica se dio en un punto de partida donde teníamos reservas netas negativas por 12.000 millones de dólares, brecha cambiaria del 200%, pasivos remunerados que eran casi 4 veces la base monetaria, deuda comercial por arriba del promedio en más de 50.000 millones de dólares, inflación que corría entre el 1 y el 1,5% diario, y donde teníamos 90.000 millones de dólares de deuda denominada en pesos entre los pasivos remunerados y la deuda del Tesoro que tenía el PUT del Banco Central, que vencía un día. Entonces, es importante recordar ese punto de partida porque obviamente alguien podría decir, ¿todavía falta? Claro que todavía falta. En estos casi 2 años se hizo una mejora significativa en el orden macroeconómico con resultados en términos de desinflación, crecimiento económico y aumento del crédito, pero obviamente que todavía falta porque el punto de partida era un punto de partida donde se combinaba un riesgo de hiperinflación, un riesgo de crisis financiera y una recesión muy importante. La clave, y me parece importante también hacer hincapié de este programa de estabilización, es que logró bajar la inflación rápidamente y generar una recuperación económica evitando el trabajo sucio de la hiperinflación y de la ruptura de contratos que sí tuvieron como antesala otros programas de estabilización como la convertibilidad, que claramente cuando venís después de una hiperinflación y de una ruptura de contratos es mucho más fácil arrancar de vuelta y bajar la inflación. Entonces, tenemos estas 3 situaciones que se dan simultáneamente y que nos permiten ser muy constructivos. Un orden macroeconómico muy fortalecido y que además no fue impuesto por el mercado, sino que fue voluntad política del presidente y obviamente de todo el equipo económico. Eso coexiste con un apoyo político muy importante. Lo que se ganó en el Congreso después de estas elecciones en términos de músculo político en diputados y en senadores permite apalancar este orden macroeconómico con reformas estructurales que van a venir y que claramente van a potenciar el crecimiento económico a partir de este orden macroeconómico. Y además, a este orden macro y este apoyo político, el apoyo de la sociedad, reflejado en las urnas. Una sociedad que ratificó el rumbo económico del orden fiscal, del orden monetario, de la recapitalización del Banco Central, y claramente esos 3 factores nos permiten ser muy constructivos hacia adelante, y me parece que ese es el mensaje principal. Y si quieren vamos a preguntas. Tengo acá varias, voy a tratar de ir metiendo algunas juntas. Me agarro de lo que dijiste, en donde yo personalmente no tengo duda que el trabajo que se hizo desde el punto de vista económico es buenísimo, pero que también todavía en la parte que vos dijiste queda mucho por hacer, ¿no? Si hoy uno dijese que el país tiene una inflación anual más o menos del 30%, diría es una locura. Si uno atrás de eso anualiza diciembre del 23 y dice bajamos de 1.500 a 20 o 30%, decís es impresionante lo que se hizo. Y voy de aquí en adelante con algunas cosas o dudas que todavía tiene el mercado,
Y hay una que tiene que ver, yo me acuerdo, nosotros hicimos el congreso anual en mayo y creo que por abril se anunció este esquema de bandas. Creo que en un día se anunció un acuerdo con el FMI y se anunció el esquema de bandas que en su momento era, no sé si 900 y 1.400 yendo al 2% y ahora estará en 1.500 y 800 y algo. Y en ese momento estaba en la mitad y ahora parece que está todo el tiempo tocando el techo, ¿no? Toca el techo, con lo cual la pregunta que trato de hacer de las que recibo es: ¿va a seguir el esquema? ¿No va a seguir el esquema? ¿Va a haber una flotación? ¿Va a haber un ajuste de eso? ¿Cómo lo están viendo y qué podés comentar en ese esquema? Claramente, como lo vino diciendo el presidente, el ministro de Economía, el esquema de banda sigue como está, el esquema de banda de flotación. Es muy importante, si querés, si me dejas hacer 3 o 4 puntos que tienen que ver por qué el esquema de bandas y qué está pasando con el tipo de cambio. Primero, la literatura macroeconómica de casos de programa de estabilización exitosos. Podemos tomar Brasil, Chile, Colombia, Israel. Fueron casos en los que tuvieron una transición entre tener un tipo de cambio fijo y después una flotación más libre. Pasaron por un proceso de flotación entre bandas. Entre 5 y 10 años, depende del caso de estudio. Con lo cual, la literatura macroeconómica claramente que ratifica lo que es un programa de flotación entre bandas. Después, ¿por qué tener un programa de flotación entre bandas y no ir directamente a la libre flotación? Y acá hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Primero, que Argentina no está preparada por varias razones. Una de ellas es la volatilidad en la demanda de dinero que tenemos. Y lo comprobamos estos últimos meses. Cuando tenés esa volatilidad en la demanda de dinero, eso significa que Argentina no está preparada para tener una libre flotación. Segundo, y conectado con eso, la volatilidad política que tenés. Que en cada elección se dirime entre una opción, como es en este caso nuestro gobierno, que quiere el superávit fiscal, el orden monetario, la recapitalización del Banco Central, tener como objetivo prioritario bajar la inflación, y una oposición que quiere volver al déficit fiscal, la misión. Esa volatilidad política tampoco es consistente, dado que la demanda de dinero es inestable. Eso es otra manera de ver por qué no podemos flotar libremente y no estamos preparados. Una tercera razón, que es más financiera, tiene que ver con la estructura de nuestro mercado de cambios. En nuestro mercado de cambios se operan 200 millones, 300 millones, 400 millones de dólares por día. Hoy, en la primera hora, no hubo operaciones. Cuando tenés un mercado tan chiquito, eso te da la pauta de que no podés flotar libremente. Porque con muy poquito no hay volumen. Podés generar una volatilidad que obviamente es inconsistente con los objetivos de política económica y de política monetaria cambiaria en particular que tiene un banco central. Después pasemos a lo que tiene que ver con el nivel del tipo de cambio. Hoy estamos en un tipo de cambio en la zona de 1.400, ya nos estamos alejando del techo de la banda que era cuando estábamos en medio del ruido político. Ahora, tomando la historia del tipo de cambio a precios de hoy, en la salida del cepo de Macri, allá por enero de 2016, eso era un dólar traído a precios a la fecha de hoy, un dólar de 1.275. ¿Alguien decía que estaba atrasado el dólar en ese momento? Nadie. Y hoy tenemos fundamentos macroeconómicos mucho mejor que en ese entonces. Tenemos superávit fiscal, en ese entonces déficit fiscal de 5 puntos, el déficit de cuenta corriente llegó a ser de 3-4 puntos del producto y era un modelo macroeconómico que dependía del endeudamiento del Tesoro con el mercado y del Banco Central para tener una estrategia de esterilización. Lo opuesto a este gobierno que tiene superávit fiscal, cortó la emisión monetaria, eliminó los pasivos remunerados y que está cancelando deuda todo el tiempo. Si nos remitimos a la convertibilidad, tuvo un dólar promedio en la zona de 980 pesos. Con lo cual, eso te dice que no tenemos un nivel de tipo de cambio que para nosotros sigue estando incluso muy alto
en relación a los fundamentos macroeconómicos y a todo el margen que se viene de recuperación de la demanda de dinero. Por otro lado, tenemos cantidades exportadas en niveles récord. Es imposible decir que tenemos un tipo de cambio atrasado si tenemos cantidades exportadas en niveles récord, incluso de servicios. En 2024 este Banco Central hizo compras de reservas récord, como ningún otro gobierno hizo. Claramente, 2/3 partes se tuvieron que usar para pagar vencimientos de deuda en dólares porque no había acceso a los mercados. Por otro lado, lo que tiene que ver con la literatura del safe assets, cuando hay incertidumbre y aversión al riesgo en Estados Unidos, el mercado ¿qué hace? Compra bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo y eso genera un mecanismo de estabilización automática donde se descomprime la tensión, bajan las tasas de interés y la economía arranca. En nuestro caso, cuando hay incertidumbre, aversión al riesgo, como hubo en este contexto de ruido político, el safe asset no es la LECAP de corto plazo, es el dólar. Y eso genera un mecanismo donde te vas a un círculo vicioso, donde la suba del dólar genera más incertidumbre, genera inestabilidad financiera, te puede complicar la inflación y esa incertidumbre te genera una desaceleración en el crecimiento económico. Esa es otra de las razones por las cuales es importante tener este régimen de flotación entre bandas y no una libre flotación. ¿Y por qué y te digo una más que es una muy importante, que tiene que ver con las expectativas. Nosotros entendemos que el modelo, lo que genera la inflación es un fenómeno monetario, y lo mismo los movimientos en el tipo de cambio, reflejan un desequilibrio fiscal financiado con emisión monetaria. Ahora, los agentes vivieron muchos años de inestabilidad macroeconómica donde fueron asociando suba del dólar con inflación. En realidad, el origen de la inflación y de la suba de dólar estaba en el desequilibrio monetario. Pero las expectativas van así. Entonces, es muy importante darle al mercado y a los agentes de esta economía el tiempo para que vaya cambiando ese chip. Y somos muy constructivos porque está cambiando. De hecho, en estos meses vimos suba de dólar y la inflación siguió en la zona del 2% porque claramente hay una macroordenada con superávit fiscal y no hubo convalidación monetaria. Pero es muy importante generar ese tiempo para que ese cambio de chip se pueda dar. ¿Por qué tiene que ser banda y no puede ser una flotación sucia? Bueno, eso es dentro de lo mismo, tiene que ver con que tenés opciones dentro de lo que es lo opuesto o que no sea una libre flotación. Bandas es, te decía, muchos, si vos tomás casos de planes de estabilización exitoso, Perú, Colombia, Israel y Chile tuvieron bandas de flotación y fueron casos de estabilización muy exitosos, con lo cual, en ese caso, me parece muy importante. Ahora, ¿es exitoso por la banda o por la calibración de la banda? Las dos cosas. Las dos cosas. Es muy buena esa pregunta. Gracias. El régimen de banda funciona si las bandas están bien calibradas. Entonces, lo que te demostró este programa es que en medio del ruido político funcionó muy bien. Y que despejado ese ruido político, el dólar ya se está alejando del techo de la banda. Entonces, ¿por qué están bien calibradas las bandas? Porque lo que te digo es que hoy tenemos ese dólar de 1.400, eso implica un tipo de cambio real más competitivo que en la salida del cepo de Macri, que en lo que fue la convertibilidad, con fundamentos macroeconómicos mucho mejores. Pero además, estamos funcionando con un Banco Central que está recapitalizado. La relación de cobertura, base monetaria, pasivos remunerados sobre reservas brutas, está en zona de 1.000, contra un dólar en el mercado que vale 1.400. Y esa relación de cobertura, la que heredamos, estaba muy por arriba de lo que era el dólar de mercado, 1.500 contra 360. Pero además, cualquier agregado monetario que mires, base monetaria, M2 privado transaccional, M2 privado, M3, cantidad de dinero de la economía, está muy por debajo del promedio histórico. Y eso significa que hay un espacio enorme para que se recupere esta demanda de dinero
una vez disipado el riesgo político y con estas bajas de tasa de interés que tenemos y el crecimiento económico que se viene, y eso claramente justifica o, digamos, cierra con una apreciación del tipo de cambio real. Después, desde el lado del Banco Central, eso te va a dar opcionalidades en términos de comprar reservas sin tensionar la inflación, sin tensionar el tipo de cambio, sin ser inconsistente con este régimen de bandas y seguir fortaleciendo el balance del Banco Central. Dale. No, simplemente una pregunta. ¿Ustedes creen que valdría la pena reformular una carta orgánica del Banco Central o se sienten muy cómodos con el actual régimen y la carta orgánica del Banco Central? Sí, creo que puede haber cosas por hacer. La prioridad de hoy está clara, que más allá de eso, el objetivo de este Banco Central prioritario es bajar la inflación. Y todos los objetivos van atrás de bajar la inflación. La estabilidad financiera también juega, pero la prioridad es esa y es lo que quedó demostrado, ¿no? En los hechos. Heredamos una inflación de 1%, 1,5% diario y la bajamos a la zona del 2% mensual. Y por cómo está seteada el orden macroeconómico, no tenemos dudas de que más tarde o más temprano vamos a converger a inflaciones como tiene el resto del mundo. Sigo recibiendo varias, con lo cual saco las mías y trato de quienes de ustedes estuvieron haciendo algunas preguntas, consolidarlas. Hace un mes y medio tuvimos al secretario de Finanzas, quien hoy es canciller, mostraba los números y decía, basado en estos números, el riesgo país debería ser menos, lo que pasa es que tenemos cierto riesgo político, algo que creo comprobamos hace un par de semanas, porque con ese riesgo político en las urnas se demostró que bajó el riesgo país. Sin embargo, hoy también se habló durante todo el día y muchos dijeron todavía necesitamos un riesgo país bastante más bajo para hacer algunas emisiones y para salir al mercado internacional. Y ahí la ato con esta, que tiene que ver con, también hay gente que dice que todavía el riesgo está alto porque Argentina no tiene reservas suficientes y que acumular una cantidad de reservas haría que ese riesgo baje y consecuentemente uno puede tratar de ir a explorar si hay alguna ventana de oportunidad para mercados internacionales. Después de esta introducción, la pregunta es, ¿van a comprar reservas o cómo van a hacer? Y que está relacionado con el tema del riesgo país y los vencimientos de deuda. Es una muy buena pregunta. En nuestro equipo económico se caracteriza por mirar el equilibrio macroeconómico general dinámico y no solamente el equilibrio parcial. En ese contexto, uno tiene que mirar la política monetaria y cambiaria como que te moves en un trilema. Imagínense en un triángulo, 3 vértices, donde tenés el objetivo prioritario de bajar la inflación, tenés un objetivo de acumular reservas y tenés un objetivo de crecimiento económico. Entonces siempre te moves en ese triángulo que en algunos contextos cuidar un objetivo puede atentar contra los otros y te moves en esas restricciones. Cuando salimos del cepo, que el Banco Central estaba recapitalizado, con reservas, justamente, y cuáles eran las expectativas y lo que decían la mayoría de los economistas. El dólar se va a ir a 1.800, el Fondo Monetario pide una devaluación a 1.800 y vamos a tener 3 o 4 meses de inflación al 5 o 6% mensual. Claramente, en ese trilema, ¿cuál fue la prioridad? Bajar la espuma, bajar las expectativas de inflación. Y justamente fue que en ese contexto priorizamos que siga bajando la inflación y el Banco Central no salió a comprar dólares adentro de la banda, contra inyección de pesos. Lo cual, en este mercado de cambios tan chiquito, hubiese atentado contra el objetivo de desinflación y de tener el tipo de cambio estable. Y esa fue la razón por la cual en ese momento se priorizó la baja de la inflación. Y claramente pudimos romper el piso de inflación de 2% mensual una vez que salimos del cepo. Y eso es clave para tener en cuenta. Ahora, gracias a haber priorizado la baja de inflación y ser muy estrictos en el orden monetario y poder haber pasado este contexto de incertidumbre política, de ruido político,
logrando desacoplar el proceso de desinflación de la suba del dólar y de la suba del riesgo país, justamente por haber tenido orden fiscal, monetario y haber recapitalizado el Banco Central, ahora empezamos a tener los grados de libertad, porque estamos viendo que la demanda de dinero está a mitad de camino de lo que es cualquier promedio histórico, para poder remonetizar la economía comprando dólares el Banco Central sin tensionar la inflación, sin tensionar el tipo de cambio y sin necesidad de esterilizar. Esa es una concepción de compra de dólares muy distinta a la que por ahí tienen muchos economistas o el mercado. Lejos de ser una compra de dólares exógena, en nuestra concepción de equilibrio general dinámico y pensando la política monetaria cambiaria en este trilema entre bajar inflación, comprar reservas y tener crecimiento económico, la compra de reservas es el resultado de un programa de estabilización que está funcionando y que entonces se va a dar en un marco en donde siempre y cuando se va a generar en tanto y en cuanto el crecimiento de la demanda de dinero te dé el espacio para hacerlo, sin tensionar la inflación, sin tensionar el tipo de cambio y sin necesidad de volver a la compra de reservas con esterilización, que sabemos que eso tampoco es sostenible en el tiempo. Ahora, esa compra de reservas que estamos muy constructivos de que vamos a tener el espacio para hacerlo, producto de que hay mucho espacio del lado de la demanda de dinero. A ver si tenemos una presentación acá. Bueno, después sí. Hay unos números de... A ver. Acá está. Miren lo que son... Me voy a parar un minutito. Estos son los agregados monetarios, base monetaria, base amplia, M2 privado transaccional, M2 privado, M3 privado. Esta es la foto en porcentaje de producto de octubre 25. Miren lo que es, por ejemplo, el M2 privado transaccional, 6 puntos del producto. 10,5 puntos del producto es el promedio 2007-2025 y su máximo ha sido casi 14 puntos del producto. Elijan cualquier medida de demanda de dinero, de agregado monetario, y estamos muy lejos de lo que es el promedio histórico. Entonces... Que de por sí es bajo. Que de por sí es bajo. Entonces, con la macroordenada, producto de lo que se fue haciendo, y esta recuperación en la demanda de dinero que vamos a tener, vamos a generar los espacios para poder hacer compra de dólares, pero es una variable endógena. Es como resultado de un proceso virtuoso y porque se generaron los espacios macroeconómicos para poder hacer una compra de dólares en el marco de una recuperación de la demanda de dinero sin tensionar la inflación, sin tensionar el tipo de cambio, dentro del régimen de flotación entre bandas actual y sin necesidad de esterilización. Y que además es independiente del pago de los vencimientos en dólares que tenemos el año que viene. Esa es la otra diferencia de cómo pensamos la compra de dólares. Es endógena, es para fortalecer el balance del central, es porque va a haber espacio desde el lado de la demanda de dinero, pero es independiente de lo que va a suceder con el pago de los vencimientos en dólares 2026. ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera con el sector privado 2026. Lo tenemos del lado de lo que es el apoyo financiero de Estados Unidos, digo, las herramientas que podemos tener, desde el lado del swap con China, pero sobre todo esta baja del riesgo país nos da la posibilidad también para explorar herramientas con el mercado, con inversores, para hacer operaciones de recompra, de liability management, para hacer también propuestas que tenemos de los inversores de refinanciamiento parcial. Entonces, ya tenemos en camino una estrategia financiera que va a permitir hacer frente a los vencimientos 2026 y eso va por otro canal de la compra de reservas. Entonces, el desplome del riesgo país, disipado el riesgo político,
es una variable, es un termómetro que muestra que esta política monetaria cambiaria, que se mueve en este trilema, está teniendo sus frutos. Si no, no hubiésemos tenido este desplome del riesgo país. Tengo un montón y estamos pero recontrapasados. La última me la voy a guardar mía personal, vos dale también la que quieras. Esta tiene que ver con, primero una introducción. Yo entiendo que obviamente las compañías necesitan financiamiento, ¿no?, para todos los proyectos y en mi cabeza resumo 3 tipos de compañías. Las grandes compañías, que encima están todas con proyectos muy buenos y estas semanas aprovecharon justamente la baja de riesgo país y consiguieron cosas que la verdad antes no conseguían. Te diría eso como que va encaminado. Creo que hay un segundo grupo de compañías más chicas que a lo mejor emiten un ticket de una ON local de entre 30 y 50 millones de dólares, que creo que van a tener un desafío porque son las que emitían hace un par de años a 24 y 36 meses con reglas que era dólar link cero, porque la verdad te daban esa cobertura que hoy no está eso, con lo cual cuando vayan a renovar eso al mercado a lo mejor se van a encontrar con una tasa que va a ser difícil. Pero la tercera parte creo que hay también un grupo de pymes que están viendo a montos muy chicos deuda en pesos, que en esta vorágine o en esta volatilidad hace un mes estaban desesperados y diciendo, vale, me piden 100 y pico por ciento, me piden 200%. Ustedes son los que lideran un poco en base a cuál es la tasa en pesos y atrás de eso se arma la posibilidad de que estas compañías tengan financiamiento. ¿Cómo están viendo el tema de tasas de interés en pesos? Muy punto, y eso lo voy a relacionar con este gráfico que es importante. En nuestro modelo macroeconómico siempre decimos que las tasas de interés son endógenas, las fija el mercado. La tasa de interés es el precio del tiempo, es el precio de posponer consumo presente hacia consumo futuro. Y lo que ha sucedido es digamos, y lo veníamos diciendo antes de las elecciones, esto era todo ruido político, la suba de las tasas de interés y del riesgo país. Disipado el ruido político, las tasas de interés se desplomaron. El riesgo país pasó de 1.200 a abajo de 600 puntos básicos. La LECAP del Tesoro a un año estaba en zona de 60% TEA, hoy está en zona de 30%. ¿Qué pasó? Bajó la expectativa de inflación que estaba en el mercado, de la zona de 26 a 20%, pero sobre todo bajó el componente real de la tasa de interés, ¿no? Había tasas reales de 20 a 25% que ahora son 7,5%. Y esto es muy importante. Las tasas de cortito plazo, que eran tasas reales de 30%, hoy están en 3,5%. Y eso es lo que explica que el fondeo de las empresas de corto plazo se abarató muchísimo. Y es lo que explica de que el crédito, que en nuestra gestión se duplicó en porcentaje del producto, pasamos de 4 puntos del producto, el crédito al sector privado era de 4 puntos del producto heredado, hoy es 9 puntos del producto, más que se duplicó. Eso es un poco este gráfico de acá, ¿no? Después hablamos de, ¿la macro llega a la micro o no? No hay nada más relevante para entender el punto de cómo la macro llegó a la micro. Bueno, se sacaron 12 millones de personas de la pobreza, pero fíjense en lo que es este gráfico, ¿no? La línea blanca muestra la exposición del balance del activo de los bancos en crédito al sector público, Tesoro más Banco Central. Y el azul muestra la exposición que tiene el activo de los bancos a crédito a familias y empresas. Miren lo que sucedió cuando estabilizás la macro, ¿no? Los créditos prestaban el 50% de su activo al sector público, eso bajó al 28%, y a las familias solo le prestaban el 22% y a las empresas. Y eso hoy está en la zona de 45 puntos del producto. Lo que se viene es mucho más de eso. Disipado el riesgo político, con una macro ordenada, con el apoyo político y ganando músculo político en el Congreso, más el apoyo social, esta baja de tasas va a generar más recuperación del crédito, ¿no? Pero es importante entender que puede haber crédito a familias y empresas porque hay una macro ordenada, porque hay superávit fiscal desde el lado del Tesoro y porque ya no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. Entonces, lo que se viene es justamente, ¿no?, esta caída en las tasas reales y en el riesgo país va a generar una reactivación del crédito. La normalización monetaria que se está haciendo del lado del Banco Central va a convalidar ese proceso y la baja de la inflación que se viene aparte. Todavía el mercado parecía una inflación en la zona del 20%.
Entonces, y nosotros sin duda vamos a converger a inflaciones que tiene el resto del mundo. Y eso va a seguir generando esta baja de tasas que va a seguir generando incentivos para la toma de crédito del sector privado, familias y empresas. Voy con la última personal y después es el cierre del evento, Douglas. No, yo tengo 200 preguntas yo para también hacer, tengo muchas, no pero la voy a verdad hacer. estamos, Quédese tranquilo. Estamos atrasadísimos. Al revés, quería primero agradecer al público su presencia, a los sponsors su apoyo, a los expresidentes del acompañamiento permanente, a los miembros de la comisión del IAEF y los moderadores. Quería agradecer también al Banco Central a través del doctor Furiase, al Ministerio, a la Secretaría de Hacienda, a través del señor Guberman, doctor Guberman, y a cada uno de los participantes por el feedback que nos dieron. Mi observación es que para bien es uno de los simposios más optimistas que hemos tenido y más unívoco. Casi todos coinciden con el diagnóstico. Y como a mí siempre me encanta ver también el otro lado de la moneda, Eisenhower decía, cuando todos piensan igual, hay alguien que no está pensando. Y eso es lo que tendremos que observar, disfrutar de este clima optimista que tanto ayuda. El crecimiento de la demanda de dinero es una clara expresión de la materia. Aprovechémosla bien y pedirle al doctor Furiase que cierre este simposio con el agradecimiento de todos nosotros por la presencia. Muchas gracias, un placer. Y yo creo que volver un poco, hay que aprovechar este momento. Como dice el ministro, hay momentos, uno nunca se da, digamos, como protagonista de un cambio histórico. Creo que esta coexistencia del orden macro con el apoyo político y el apoyo social es algo inédito en Argentina. Y es un fundamento más que suficiente para pensar que estamos en ese momento. Y que lo que se viene ahora es una etapa de crecimiento por el lado de la inversión, que es lo que finalmente genera más empleo y mejores salarios. La macro ya está ordenada, ya está estabilizada, con lo cual se va a seguir enfatizando ese rumbo. Y cuando ese rumbo está avalado y fortalecido por el apoyo político y el apoyo social, bueno, creo que se viene y con el apoyo de la economía más importante del mundo, que también es muy importante, creo que tenemos un momento en la historia para aprovechar y bueno, los protagonistas son ustedes, con lo cual nosotros estamos acá de paso, dejando todo para ordenar la macroeconomía y me parece que ese es el mensaje. Perfecto. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos.